Menospreciaba a Ecuador y la ve con chances de pasar de ronda. Samuel Vargas, el periodista colombiano que durante años miró a la Tri desde arriba, ahora terminó reconociendo lo que antes parecía resistirse a aceptar: este equipo de Sebastián Beccacece no está muerto, no está eliminado, no está rendido, y todavía tiene argumentos para pelear su clasificación mundialista. El remesón fue brutal porque llegó cuando Ecuador todavía tenía el sueño al alcance de la mano. Costa de Marfil le ganó sobre final, con un derechazo de Amad Diallo que cayó como una puñalada para una selección que se había sentido protagonista, que había tenido momentos fuertes y que había hecho vibrar a su gente con el sí se puede. Lo llamativo no fue solamente la derrota, sino lo que vino después. Samuel Vargas, ese comunicador colombiano que tantas veces fue duro con Ecuador, soltó una lectura inesperada. Dijo que la Tri hizo un muy buen primer tiempo, que tuvo un segundo tiempo regular, y que sufrió en el arranque y también en el cierre del partido. Ahí apareció el giro que encendió todo. Vargas, que antes menospreciaba a Ecuador, ahora habló de la defensa ecuatoriana con un respeto enorme. Tras el gol de Amad Diallo, describió ese momento como dolorosísimo para la mejor defensa de Sudamérica y para una de las 3 mejores defensas del mundo. Así lo dijo, sin rodeos. Ecuador perdió, sí, pero el análisis de Vargas dejó una sentencia potente: este equipo todavía puede avanzar de ronda. Para él, la obligación ahora es derrotar a Curazao, gustar, golear y recuperar autoridad. Después, según su mirada, vendrá el desafío mayor: jugar contra Alemania el partido de su historia para sostener el sueño vivo. La caída duele porque Ecuador se sabía más. Tenía jugadores en ligas importantes, tenía crecimiento, tenía una hinchada encendida y tenía el ambiente puesto para mandar. El estadio parecía inclinarse hacia la Tri, con 90% de su gente empujando, gritando y haciendo sentir que esa tarde debía marcar el inicio de algo grande. El equipo salió con esa intención. No quiso esconderse, no quiso esperar, no quiso parecer invitado en su propio estreno mundialista. Ecuador asumió el rol de protagonista, buscó la pelota y trató de manejar el partido desde una línea de 3 que le permitiera sumar gente en campo rival y presionar a una defensa insegura. Costa de Marfil aceptó ese papel incómodo al inicio. Parecía el invitado en una fiesta ajena, aguantando el baile, resistiendo el impulso ecuatoriano y esperando su momento. Pero el fútbol no premia currículums, ni nombres, ni camisetas, ni sensaciones previas. El fútbol castiga espacios, dudas y momentos mal gestionados. Y ahí se quebró Ecuador. La primera señal fuerte llegó por las limitaciones marfileñas en la salida. A Costa de Marfil le bastaba sentir cerca a un ecuatoriano para ponerse nerviosa. No hacía falta una presión feroz. Con acercarse, la última línea dividía, fallaba, entregaba. Ecuador empezó a encontrar caminos casi por insistencia y por errores ajenos. Fofana se resbaló de manera inexplicable, como si hubiera perdido la concentración en el momento menos permitido, y Valencia aprovechó para sacar un zurdazo que se fue desviado. Fue una alerta temprana. Ecuador podía lastimar. Ecuador podía hacer daño. Ecuador tenía la oportunidad de transformar esa presión en una ventaja real y necesaria. Después apareció otro regalo. Agbadú dejó una pelota servida para Yeboah, que se acomodó hacia la zurda y reventó el travesaño. El grito quedó suspendido en el aire. La lógica parecía empujar el gol ecuatoriano por simple acumulación, pero el fútbol decidió salirse de esa ruta y mostrarle a la Tri su propia fragilidad. Diomandé, jugador del Leipzig alemán, se filtró entre la espalda de Piero Hincapié y Vite, y en esa acción dejó una advertencia tremenda. Ecuador atacaba, sí. Ecuador dominaba momentos, sí. Pero también estaba expuesto. La defensa que Vargas calificó entre las 3 mejores del mundo empezaba a sufrir en detalles puntuales y peligrosos. El partido quedó partido en 2 mundos. Ecuador tenía más pelota, más presencia y más llegadas, pero Costa de Marfil encontraba vida en la contra. Cada espacio ecuatoriano se convertía en una invitación para correr. Cada pérdida empezaba a tener aroma de amenaza. La Tri mandaba en apariencia, aunque el rival ya había descubierto heridas. Minda también estrelló una pelota en el travesaño, en otra acción cargada de vértigo. Pero al mismo tiempo, Diomandé seguía desbordando como si hubiera encontrado una avenida. En uno de sus avances, metió un centro atrás que desordenó a todos. Esa jugada explicaba la contradicción. Ecuador atacaba fuerte, pero defendía con demasiada tensión. Sebastián Beccacece leyó el peligro y corrigió la estructura defensiva.
Armó una línea de 4 para intentar cerrar caminos, pero Costa de Marfil movió a su figura hacia el otro costado. La Tri, sintiéndose obligada a ganar, empezó a quemar sus naves antes de tiempo. Le metió velocidad al partido, pero también demasiada imprecisión. La pelota dejó de ser tan ecuatoriana. Ese fue un cambio doloroso. El equipo que había arrancado con autoridad empezó a perder control, y los africanos se animaron más. Bají reventó el travesaño y Costa de Marfil comenzó a jugar cada vez más cerca de Galíndez, que pasó a sostener a Ecuador en momentos complicados. La urgencia cambió el pulso emocional del encuentro. Ecuador ya no parecía ese equipo paciente del inicio, sino una selección nerviosa, apurada, partida. Los grandes nombres no encontraban el peso esperado. Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Plata no aparecieron en la dimensión que este tipo de partidos exige para sostener una candidatura seria. Los cambios le dieron algo de aire. Preciado se instaló por derecha y empezó a ganar duelos, a empujar, a devolver sensación de avance. El equipo, que estaba caído, levantó a la gente. Y la gente, que también parecía golpeada, volvió a levantar al equipo. Por unos minutos, el estadio recuperó fe. En ese impulso apareció un bombazo de Plata que obligó al arquero a esforzarse. Fue una de esas jugadas que reencienden a cualquiera, que hacen creer que el gol puede volver a tocar la puerta. Pero la pausa de hidratación cortó ese momento y el partido regresó con un ritmo cansado, incómodo, peligroso. Era extraño, porque la igualdad no parecía un mal negocio en ese tramo. Sin embargo, Ecuador quedó atrapado entre querer más y no poder sostenerlo. Costa de Marfil empezó a oler sangre. Cada contra se volvió sufrimiento. Cada carrera africana obligaba a los 4 centrales ecuatorianos a mirar hacia atrás con angustia. Cuando los marfileños rompían una línea, llegaban varios esperando el centro atrás. La jugada parecía anunciada, pero igual terminó apareciendo. El centro llegó, Ecuador no pudo cerrar, y Amad Diallo definió con un derechazo que silenció la ilusión. Fue el tipo de golpe que no solo mueve un marcador, también sacude una confianza. Ahí se entiende mejor por qué Vargas habló de un momento dolorosísimo. No era cualquier defensa la que caía así. Según él, era la mejor defensa de Sudamérica y una de las 3 mejores del planeta. Esa evaluación, viniendo de alguien que muchas veces fue severo con Ecuador, hizo todavía más fuerte el contraste. El punto central es ese. Ecuador perdió, pero no quedó reducido a una selección sin rumbo. Vargas vio motivos para creer. Reconoció un primer tiempo muy bueno, aceptó que el segundo fue apenas regular y marcó los problemas del inicio y del cierre. Su conclusión, sin embargo, no fue de entierro, sino de desafío. La obligación contra Curazao ya no admite medias tintas. Ecuador debe ganar, gustar y golear, como remarcó Vargas. No alcanza con sobrevivir. No alcanza con sumar. La Tri necesita recuperar presencia, volver a sentirse fuerte, corregir lo que la rompió ante Costa de Marfil y demostrar que aquella derrota fue una advertencia, no una sentencia. Después vendrá Alemania, y ahí el reto subirá a otra dimensión. Vargas fue claro, Ecuador debe hacer el partido de su historia. Esa frase pesa porque encierra la magnitud del escenario. No será un partido cualquiera. Será una prueba contra un gigante, una cita donde la Tri tendrá que convertir dolor en carácter. La derrota ante Costa de Marfil dejó travesaños, errores, ajustes, desorden, reacción y una herida final. También dejó una lectura inesperada desde Colombia. Samuel Vargas, antes tan crítico, terminó hablando de Ecuador con respeto competitivo. Vio un equipo golpeado, pero no liquidado. Vio una selección herida, pero todavía con posibilidad de levantarse. El estreno mundialista se convirtió en pesadilla porque Ecuador tuvo el sueño cerca y lo perdió en los detalles. El travesaño negó 2 veces lo que pudo cambiar la historia, y las debilidades propias terminaron haciendo el resto. Costa de Marfil ocupó los lugares que Ecuador dejó, y en el fútbol eso se paga caro. Ahora la Tri camina con presión, pero también con una oportunidad enorme. Curazao aparece como obligación absoluta y Alemania como examen supremo. La defensa elogiada por Vargas debe responder como defensa grande. Los referentes deben aparecer como referentes grandes. Y Sebastián Beccacece debe encontrar equilibrio antes de que el Mundial empiece a escaparse. Lo más impactante, al final, no es que Ecuador haya perdido. Lo más impactante es que incluso después de perder, uno de sus críticos históricos ahora la mira con chances. Ese cambio de tono no clasifica a nadie, pero deja una señal fuerte: la Tri todavía tiene vida, aunque ya no tiene margen para regalar nada.
Por eso la lectura de Vargas pega con tanta fuerza en Ecuador. No llega desde un lugar cómodo, ni desde un comunicador acostumbrado a llenar de elogios a la Tri. Llega desde alguien que varias veces estuvo en la otra vereda. Y cuando alguien así reconoce virtudes, la frase golpea distinto, porque suena menos a simpatía y más a diagnóstico. La Tri no necesita consuelo, necesita respuestas. El primer tiempo mostró una selección capaz de someter, presionar y generar miedo. El segundo mostró una selección que todavía puede perder el orden cuando la ansiedad le muerde los talones. Ahí está el gran desafío de Sebastián Beccacece, recuperar agresividad sin regalar espacios que después cuestan partidos enteros. Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Plata quedan en el centro de la exigencia. No porque sean los únicos responsables, sino porque tienen jerarquía para cambiar partidos grandes. En una Copa del Mundo, los líderes no pueden quedarse en la intención. Deben aparecer cuando el trámite pesa, cuando la tribuna aprieta y cuando el rival empieza a crecer. Costa de Marfil hizo su negocio con paciencia y colmillo. Aguantó cuando Ecuador empujaba, sobrevivió a los travesaños y golpeó cuando encontró el hueco. Esa es la lección más dura para la Tri, no basta con sentirse superior durante varios pasajes. Hay que cerrar los partidos, proteger los momentos favorables y no entregar el último golpe. La frase sobre la mejor defensa de Sudamérica también abre una obligación pesada. Si Ecuador presume una retaguardia de élite, debe defender como equipo de élite en los cierres. No puede permitir que un centro atrás atraviese el área como si todo estuviera servido. La grandeza defensiva no se declara, se sostiene en la acción final. Curazao será una prueba de carácter inmediato. Ahí Ecuador no tendrá espacio para excusas, ni para lamentos, ni para decir que mereció más. Tendrá que salir a imponer condiciones desde el primer minuto, convertir la presión en goles y demostrar que la derrota ante Costa de Marfil no le dejó miedo, sino rabia competitiva. Alemania, en cambio, será otra historia. Ahí no bastará con correr, empujar o vivir de la emoción. Ecuador necesitará precisión, valentía, orden y una noche enorme de sus figuras. Por eso Vargas habló del partido de su historia. Porque para seguir vivo en el Mundial, la Tri tendrá que jugar por encima de su dolor. Así queda parado Ecuador después del golpe, con la herida abierta, con la obligación encima y con un reconocimiento inesperado cruzando la frontera. Samuel Vargas cambió el tono, pero la cancha será la única que confirme si ese respeto tiene futuro. La Tri todavía respira, pero ahora cada minuto puede valer una clasificación o una despedida.